Días, mis apreciados oyentes, ¿cómo hemos amanecido este día? Alabado sea nuestro Padre Celestial por regalarnos el don de la vida. Bienvenidos y bienvenidas a cada una de ustedes a Lecturas de Esperanza. Ya hoy, 1 de marzo. Gracias a Dios porque nos regala la vida. Agradezco mucho la participación de cada uno de ustedes a estas lecturas de esperanza, que lo hacemos con alegría, gozo y humildad, para la honra y la gloria de nuestro Dios y también para ustedes. Aprecio mucho que tú participes de estas lecturas. Estudiaremos y leeremos este día el conflicto cósmico. Cósmico viene precisamente o se refiere o es relativo al cosmos, algo universal, espacial. El diccionario también dice algo mundial, pero se queda demasiado corto, pues cosmos se refiere al universo entero. Nuestro mundo forma parte de una zona de guerra cósmica, lo que nos ayuda a entender por qué a menudo parece que el mal reina en el planeta. En este mundo hay un gobernante enemigo que está en guerra contra Dios y contra su pueblo. Satanás y sus secuaces se oponen al gobierno amoroso de Dios. Pero Jesús fue victorioso y lo es en ti y en mí si nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo Jesús. Te invito entonces a que leamos allí en el libro de Génesis, en el capítulo 3, el versículo 15. Reza las Sagradas Escrituras. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bendita sea la palabra del Señor. Un enemigo ha hecho esto. ¿Qué es lo que hizo el enemigo? Para eso te invito a que leamos ahí en la parábola de la cizaña y el trigo. En Mateo capítulo 13, Jesús contó y refirió una parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía, los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Pueda que nos preguntemos, si Dios es totalmente bueno y poderoso, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué permitió que apareciera? Nuestro Señor Jesús dio una respuesta simple allí en la parábola que te leí, extremadamente profunda. Un enemigo ha hecho esto. En ella, un hombre que representa a Cristo sembró una semilla en su campo, y el campo representa al mundo. Así que se fue. Cuando la cizaña que representaba al mal se hizo evidente en el trigo, los siervos le preguntaron: Señor, ¿no sembraste una buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tenemos cizaña? Lo mismo nos preguntamos hoy. Si el mundo era perfecto cuando salió de las manos de Dios, ¿por qué hay tanta maldad en él? El dueño del campo respondió a esa interrogante: un enemigo hizo esto. ¿Quieres que vayamos y la cortemos?, preguntaron. Del mismo modo, muchos nos preguntamos hoy en día: ¿por qué Dios no erradica el mal de inmediato? La respuesta del dueño del campo encierra la resolución: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega.
nuestro Dios, ten la seguridad de que va a erradicar el mal, pero arrancarlo antes de tiempo provocaría daños colaterales e irreversibles en el bien. Esta parábola ofrece un esbozo del conflicto entre Cristo y Satanás. El mal es el resultado de la acción del enemigo, no de Dios, permitida temporalmente, porque de lo contrario provocaría una tragedia aún mayor. Así que la resolución del conflicto no podía ser prematura, de acuerdo entonces a lo que la Biblia señala en la parábola del trigo y la cizaña. No se trata entonces este conflicto de dos poderes iguales. Así que el conflicto cósmico no es una batalla dualista entre poderes omnipotentes iguales. Satanás no es igual en fuerza y poder al Eterno. Es una guerra civil, una rebelión en que tú y yo vivimos en una parte acá del universo ocupada por rebeldes. Una rebelión de la criatura contra el Creador. El conflicto cósmico involucra al pueblo de Dios. Comenzó en el cielo, con la rebelión de Lucifer contra Dios. Con el tiempo involucró a todo el universo, especialmente a los ángeles, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, y a nosotros, los seres humanos. Y allí en Génesis 3, cuando Eva cayó en la tentación del diablo y Adán la siguió deliberadamente, nuestro mundo se convirtió en el escenario del conflicto cósmico. Pero, ¿qué pasó? Ahí leemos en Apocalipsis 12:8 que estos ángeles que Satanás había engañado no prevalecieron, ni se halló lugar en el cielo para ellos. Esto de prevalecer es dicho de una persona o cosa que sobresale, que tiene superioridad, ventaja sobre otros. El origen del conflicto entonces en la tierra, antes de la aparición del pecado, había paz, gozo en todo el universo. Todo guardaba una perfecta armonía con la voluntad del Creador. El amor a Dios estaba por encima de todo y el amor de los unos a los otros era imparcial. En el instante en que el ser humano acogió bien las tentaciones del enemigo e hizo las mismas cosas que Dios le había dicho que no hiciera, ahí como leemos en Génesis, Dios les dijo, aquí está este árbol, ¿verdad? Y aquí tienen a disposición todos estos otros árboles. De este me lo dejan para mí. No coman de él, ¿verdad? Porque el día que de él coman, ciertamente morirán. Así que, cuando esto sucedió, que Eva cedió a la tentación y Adán le siguió, Cristo, el Hijo de Dios, se colocó entre los vivos y los muertos, diciendo, caiga el castigo sobre mí. Estaré en el lugar del ser humano. Él tendría otra oportunidad. Tú y yo tendríamos otra oportunidad. Bendito sea Jehová. Jesús vino al mundo para ilustrar el carácter de Dios en su propia vida. Y borró todas las falsas interpretaciones que Satanás había elaborado. Y reveló la gloria de Dios. Solamente al vivir entre nosotros los seres humanos podía revelar la misericordia, la compasión y el amor de su Padre Celestial. Entonces, ¿cómo fue que se originó el mal, este conflicto allá en el cielo? Ahí en Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 15. Tú puedes leer. El pecado nació en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios, el más exaltado en honor y gloria entre los habitantes del cielo. Antes de su caída, Lucifer era el primero de los querubines que cubrían el propiciatorio santo y sin mancha.
Pero a poco se abandonó al deseo de la propia exaltación, según Isaías 14:13 y Ezequiel 28:6. Dice: has puesto tu corazón como corazón de Dios. Tú que dijiste: subiré al cielo, sobre las alturas de Dios. Ahí voy a posar mi trono. Me sentaré en el monte de la asamblea. Me remontaré sobre las alturas de las nubes. Seré semejante al Altísimo. En lugar Él de procurar que Dios fuese el objeto principal de sus afectos y de su obediencia, de sus criaturas, Lucifer se esforzó por granjear el servicio, el homenaje, y codició los honores que el Padre Infinito había concedido a su Hijo Jesucristo. Este príncipe de los ángeles aspiraba a un poder que solo Cristo tenía derecho a ejercer. Lo que significa entonces la desobediencia se echa de ver en la historia de Satanás, que por causa de ella fue expulsado del cielo mismo. Allí en Mateo 4 nosotros encontramos las tentaciones a las que Jesús fue sometido y a las que tú y yo también muchas veces nos enfrentamos. El tema ha sido siempre en derredor de la adoración al mismo Jesús. El enemigo le presentó los reinos del mundo en la más alegüeña condición si Jesús consentía en adorarlo. Él, por su parte, ofrecía renunciar a sus pretensiones, al dominio de la tierra. Su intento era impedir, si fuera posible, la realización de la magna obra comenzada por Cristo. Si el plan de la redención del ser humano fracasaba, el enemigo poseería el reino que entonces pretendía y se lisonjeaba, que en caso de tener éxito reinaría en la tierra en oposición al Dios del cielo. Llegaría el tiempo en que con su vida redimiría de Satanás el reino de la tierra, y que pasado algún tiempo todo lo quedaría sometido en el cielo y en la tierra. Jesús escogió una vida de sufrimiento y espantosa muerte, escogida entonces por Él mismo, dada por su Padre, para llegar a ser legítimo heredero de los reinos de la tierra y recibirlos en sus manos como eterna posesión. Alabado sea el Señor. También Satanás será entregado en sus manos para que la muerte lo destruya y no vuelva jamás a molestar a Jesús, ni a sus ángeles en gloria, ni a ti ni a mí, al pueblo de Dios. Cristo no nos dejó y no nos dijo que su trabajo era fácil. Efesios 6:12. Jesús no nos deja luchar solos ni solas. Alabado sea el Altísimo. Él nos ordena que seamos valientes, fuertes, porque uno más poderoso que los ángeles está entre tus filas, entre sus filas, está contigo y conmigo. La naturaleza entonces del conflicto cósmico, ¿cómo es en sí? Como la ley del amor era y es el fundamento del gobierno de Dios, la dicha de todos los seres creados dependía de su perfecta armonía con los grandes principios de la justicia. Dios quiere que todas sus criaturas le rindamos un servicio de amor y homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter. No le agrada la sumisión forzosa y da
te da a ti y a mí, nos da a todos libertad para que le sirvamos voluntariamente. El Eterno nos ha dado su ley para que rija la conducta de las naciones, de las familias, de cada individuo. No hay ni siquiera un pecador que pueda escapar. No podemos escapar a las denuncias de la ley, aunque nuestro pecado sea el más insignificante y el más secreto. Cada ofensa hecha contra Dios, por diminuta que sea, se registra allá en los cielos y no es disminuida. Así que ahí hay un registro, ¿verdad? Será entonces la justicia de Dios la que ponga fin a todas estas cosas. Y el Altísimo pondrá fin, ten la seguridad, al pecado. ¿Qué decidiremos nosotros? La naturaleza del conflicto. ¿Cuál es la naturaleza? ¿A quién creeremos? Esta es la clave. ¿A quién creyó Eva? Ella gozaba de la presencia de Dios, le veía cara a cara, así como Adán. Y esa es la relación que Dios tenía con nuestros primeros padres allá en el Edén. Ahora, por el pecado, no le podemos ver cara a cara, ¿verdad? Pero Él viene a nosotros a través del Espíritu Santo. Y en un día especial, como es el séptimo día, es un tiempo santo que Él consagró para Él venir a visitarnos. Todos los días Él te escucha, te ve, te oye, te comprende. Pero Él en el tiempo creó un monumento y Él lo santificó. Y sabe que lo que es santo solo puede ser santo si alguien que es santo le da santidad. Y nuestro Dios es el Altísimo, santo. Por eso santificó ese tiempo. Así que Él viene. Algunos pensamos que este conflicto de fuerzas iguales, ya la Biblia nos ilustra que Dios es todopoderoso, creador, redentor, proveedor, sustentador, amante y justo. Y Satanás es una mera criatura, ¿verdad? Así que no son iguales. Nadie podría oponerse a Dios en un conflicto tal que tuviera que ver exclusivamente con poder. Este conflicto es de otro tipo. En efecto, se trata acerca de lo que es verdad y lo que es bueno. Un conflicto en el que el enemigo libra una guerra de desinformación, calumnias y falsedad. Falsas acusaciones entre el carácter y el gobierno de Dios. Un conflicto así no puede ser resuelto mediante el poder, sino que requiere una demostración reivindicatoria. Si recordamos, las Sagradas Escrituras identifica a la serpiente del jardín como el diablo, que engaña a todo el mundo, y el acusador de nuestros hermanos, quien los acusa día y noche, según Apocalipsis 12, 9, 10. Apocalipsis 2, 3. En Juan 8, 44 y 2 de Corintios 11, 3, Jesús identifica al enemigo como homicida desde el principio y mentiroso, padre de mentira. Notablemente, la palabra griega traducida como diablo, diabolos, es usada en la Biblia también con el sentido de calumniador. Es el archiengañador que continuamente acusa a Dios de ser justo y de amar realmente, de no tener en cuenta nuestros intereses mejores, es decir, de ser injusto, desamorado. Esa mentira, creída por las criaturas de Dios, fue y es suficiente para perturbar las relaciones amorosas entre nosotros y Dios, entre los ángeles y Dios, y en consecuencia la armonía de todo el universo. Como señalamos, este conflicto gira en torno a si tú y yo elegimos creer a Dios o a las mentiras de la serpiente acerca de Él. ¿Cómo estamos entonces? ¿A quién vamos a creer? Ya la Sagrada Escritura nos da fe de lo que le pasó a Eva por dudar de Jesucristo. ¿Tú te encuentras en una situación de duda?
Hoy es el momento en que puedes confirmar tu confianza en Dios, abriendo nuestro corazón al que tanto nos amó, al que nos redimió, al que nos volvió a comprar. Hoy es un día bueno para ello, si tú en tu conciencia lo deseas. Si aceptamos las afirmaciones de la serpiente, contrarias al carácter de Dios, la confianza y el amor de los que depende la armonía de todo el universo, quedarán destrozados. En consecuencia, Dios se compromete a demostrar la falsedad de las acusaciones del diablo, no por su propio bien, sino por el amor a ti, por el amor a sus criaturas, a los ángeles, a todos los seres vivientes de los diferentes mundos del vasto universo. La restauración del cosmos depende de lo que el Altísimo demuestre. Que las acusaciones del enemigo son falsas, de modo que Dios pueda reconciliar al mundo consigo mismo de un modo plenamente coherente con la justicia y el amor. No obstante, la falsedad de las acusaciones de Satanás no puede ser demostrada mediante el uso de la fuerza y el poder. Valerse del poder para silenciar tales acusaciones no haría más que reforzarlas. Un conflicto acerca del carácter simplemente no puede resolverse con el poder y la fuerza, sino con una demostración de la verdad y de la falsedad de las acusaciones hechas por el archienemigo. Así, en contraste con Satanás, el padre de mentira y difamador supremo, quien obra continuamente para engañar al mundo, de acuerdo a San Juan 8:44 y Apocalipsis 12:9, nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra para dar testimonio de la verdad, de acuerdo a Juan capítulo 18, versículo 37. Asimismo, en contraste con Satanás, el calumniador acusador de Dios, de ti y de mí, de su pueblo ante la corte celestial, según Apocalipsis 12:10, 13:6, Job 1:2, Zacarías 3:12 y Judas, versículo 9, Cristo demuestra definitivamente la justicia y el amor perfecto de Dios por medio de la cruz, según Romanos 3:25 al 26 y Romanos 5:8. Y por lo tanto, desbarata las acusaciones de Satanás en la corte celestial. Y en contraste con la serpiente antigua, quien se aferra al poder como gobernante usurpador de este mundo, San Juan 12:31 y 14:30, nuestro Señor Jesucristo, nuestro buen Dios, lo derrota y finalmente destruirá su reino y Él reinará para siempre, jamás. Quiero leértelo aquí en Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15. Mira cómo dice las Sagradas Escrituras. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Así que te invito a formar parte del reino de Dios, del gobierno del Señor, del Rey del universo entero, no del Rey únicamente de este mundo. Y quiero decirte, ya tampoco Satanás es el Rey de este mundo. Si alguien lo quiere hacer su amo, es cosa personal, ¿verdad? Pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, volvió a comprar este reino, porque este mundo, su dueño era Jesucristo, Dios. Pero Adán se lo cedió en bandeja de plata, de oro, al enemigo. Por eso Jesús tuvo que venir a morir esa cruz, en la cruz del Calvario, para volver a comprar este mundo y comprarte a ti. ¡Qué valioso eres tú! ¡Qué valiosos somos para Jesucristo! Alabado sea el Eterno, desde hoy y para siempre. Jesucristo se manifestó con ese mismo propósito, como dice Primera de Juan 3:8, para deshacer las obras del diablo y para destruir por su muerte al que tenía el dominio de la muerte, a saber, el diablo, y librarte a ti y a mí, a los que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Hechos 2:14.
y 15. Nuestro Salvador logra esta victoria mediante una demostración de la justicia y el amor perfecto de Dios, según Romanos 3, 25, 26 y también según Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para ti, para mí. Muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es un conflicto cósmico, no nos equivoquemos. Y un conflicto que empezó en el cielo y se trasladó aquí a la tierra. Involucra también al pueblo de Dios. Pero Cristo murió por nosotros y ha comprado nuevamente a precio de sangre a cada uno de los seres humanos de este mundo, pero no fuerza a nadie, es por voluntad. Dios nos da libertad de decidir. Hoy, si tú lo aceptas, hoy, si tú lo quieres, puedes venir a los pies de Cristo y reconocerlo como tu Salvador, pero también como tu Señor personal, como el Rey de tu vida, como el gobernante tuyo. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si el Eterno lo permite, nos encontramos próximamente. Amén.